Muy buenas, ¿cómo dicen que les va? Sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Algieva y hoy toca otro análisis. En este caso me gustaría hablar con ustedes un poco sobre historia de divulgación, pero más específicamente sobre diferencias y posibles cruces y colaboraciones entre la historia de divulgación y la historia académica. Como habrán visto, la historia y el conocimiento sobre el pasado se transmite por múltiples medios y canales por fuera de los ámbitos formales de educación, le hace escuela, facultad, etc. Por ejemplo, acá en Argentina, cuando es el 25 de mayo, que es una fecha patria muy importante porque en teoría se formó el primer gobierno patrio. Spoiler, no fue el primer gobierno patrio, le estaban cuidando la soberanía a Fernando VII, eso queda para otro video. Cuando es el 25 de mayo, por ejemplo, acá en Argentina, llevan historiadores a hablar a los canales de televisión, para que un poco cuenten al resto de la comunidad la importancia de esta fecha. Hay muchas películas históricas, hay muchos museos históricos y también de cultura general que muestran objetos importantes del pasado. También entras a YouTube y hay una boluda hablando sobre historia. Hay múltiples maneras de difundir el conocimiento del pasado. Ahora bien, es lo mismo difusión que divulgación, porque generalmente se usa como sinónimos y en realidad no. Me gustaría traer a colación una definición de Andrés Castillo Vargas, un historiador, en la cual realiza una distinción entre ambos términos. La difusión es el proceso de comunicación de la ciencia dirigido a los miembros de una comunidad de especialistas, es decir, profesionales que producen, practican y validan el conocimiento científico a través de medios como por ejemplo congresos, jornadas, workshops, revista académica, repositorios. Es decir, que la publicación académica y la revista especializada se convierten en garantía y en canal usual de divulgación para los historiadores profesionales, y en estos espacios se da cuenta de los problemas científicamente construidos y se ejercen los controles de campo científicos. Difusión, según este historiador, implicaría, por ejemplo, lo que hago yo como historiadora: investigo y escribo sobre el pasado y lo expongo ante una comunidad de pares mío, es decir, otros historiadores, otros compañeros de profesión. Esto se produce, por ejemplo, en ciertos eventos, como por ejemplo, como se mencionó en este extracto, workshops, congresos, jornadas, a los cuales asisten generalmente los que nos dedicamos profesionalmente a la historia, y yo al exponer lo que escribo, estoy haciendo público el conocimiento que produzco, pero a su vez, al ponerlo en conocimiento del resto de mis colegas, bueno, esto lo que hace generalmente, hacen una evaluación implícita obviamente del mismo, ven, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué podría modificar de mi investigación? ¿Cómo podría modificar el tratamiento de ciertos conceptos que hago en mi trabajo? Y también me podrían recomendar otras fuentes o autores que yo podría consultar para mi investigación. Esa es la función precisamente de las jornadas y de los congresos académicos, no solo yo hacer público el conocimiento que estoy construyendo, sino también que mis pares me sugieran otros modos de encarar mi investigación. Así es como se construye el conocimiento científico, no solo en el campo de la historia. Esto es muy distinto, según Castillo Vargas, de la divulgación, y es que él define a la divulgación como el proceso de comunicación científica dirigido a que diversos públicos o segmentos específicos de la sociedad posean un acceso fácil, rápido y veraz a la información científica de primera mano. La divulgación ha sido entendida de maneras muy diversas a lo largo de la historia. En su concepción más simple puede percibirse como la vulgarización o popularización de un saber técnico o especializado para que sea inteligible para ese público. Cuando un historiador ya este conocimiento que produjo dentro del ámbito académico, dentro de ese círculo, lo hace público y lo comparte con el resto de la sociedad a través de diversos canales que nosotros adelantamos recién y que hay muchísimos. Son múltiples: la prensa, carácter general, el noticiero, productos audiovisuales, cine, video, televisión, medios informáticos, por ejemplo, YouTube y videojuegos. Es decir, esto que yo estoy haciendo acá con ustedes de hacer videos sobre historia y que lo comparto con ustedes, se podría decir que es divulgación histórica. En mi caso es de dudosa calidad, pero es divulgación histórica. Tengo al menos esa intención y de hecho por eso me abrí este canal. Los videojuegos históricos sí, también son un medio de divulgación de conocimiento histórico. Mucha gente ha conocido muchas etapas de la historia o personajes o hechos históricos a través de los videojuegos. Centro de ciencia, por ejemplo, museos, planetarios, acuarios. Muchos chicos llegan no solo a la escuela, sino incluso al mismo profesorado o la misma licenciatura en historia, habiendo conocido
muchas de las cosas que estudian por películas y también por videojuegos. Y es algo que pasa, a muchas personas les pueden gustar, a otros no, pero pasa y hay que aprovecharlo quizás como un puntapié para partir de un lado, para tratar los conocimientos que nosotros impartimos en las aulas, sea el nivel que sea. Hay muchos medios y muchas maneras por las cuales nosotros, los que hacemos conocimiento, no solo los historiadores, cualquier persona que haga conocimiento científico, ya sea de las ciencias exactas o la ciencia humanística, puede acercarle conocimiento, o dicho de otro modo, para que ustedes no tengan tanto un papel pasivo, hay muchos medios y muchos canales para que ustedes puedan acceder al conocimiento. Ahora bien, y esto lo voy a circunscribir al caso de la historia. Parecía que a veces, y esto es una impresión mía y tómelo como tal, quienes son historiadores como yo o están estudiando historia, lo pueden rebatir, lo pueden poner en discusión, obviamente, para eso está la caja de comentarios, para que cada vez que yo hablo sobre esto, no que solo que estoy hablando yo sola, sino que discutamos lo que yo traigo acá a los videos. Es que me da la sensación de que muchas veces hay como una especie de que no se logra conectar ambas esferas, ya sea la facultad y la esfera del público en general. Y es que hacer historia de divulgación no es para nada fácil. Ese conocimiento específico que vos juntás en la facultad, que vos acumulás, que vos lo vas masticando, lo vas haciendo tuyo, incluso el mismo conocimiento que vos vas produciendo cuando escribís artículos o reseñas o ponencias, para poder divulgarlo, para poder hacerlo inteligible para el resto de la comunidad, no tenés que hacerle una bajada de nivel en el sentido, no de nivel que sigue siendo un conocimiento serio, sigue siendo rigurosamente metodológico, eso no te lo impide, pero tenés que formularlo de tal manera que te lo pueda entender todos. Y por todos me refiero tanto el que lee historia por afición y que quizás te entiende un par de términos que vos manejás, hasta aquella persona que la última vez que leyó sobre historia fue hace 20 o 30 años en el secundario. Yo no quiero ponerme en la disyuntiva de qué es más difícil, si hacer historia académica o historia de divulgación. Para mí son dos cosas distintas. Historia académica implica seguir toda una serie de normativas de cómo citar, que eso un poco hubo un chiste sobre eso en el video anterior que es sobre memes históricos. Tenés que citar, tenés que según ciertos formatos, APA, Chicago, la Marrencoche, tenés que presentar e interrogar las fuentes y formular hipótesis de tal manera que tenga cierta validez científica. Pero la historia de divulgación también tiene su dificultad y tenés que, muchas veces a mí me da miedo, no por escritura, porque yo no he escrito historia de divulgación, mi experiencia en la historia de divulgación es básicamente estos videos. Pero a veces me da miedo que si lo planteo muy específico, muy riguroso, tengo miedo que la gente no me entienda, que ustedes no me entiendan, pero también tengo miedo de simplificarlo tanto que la gente sienta que yo le estoy hablando a niños de 5 años con embolia cerebral. Entonces uno nunca sabe, cuando un historiador hace historia de divulgación, tiene miedo de decir, bueno, lo hago muy complejo que no me lo entienda, o lo hago muy simplificado que ya aburra. Lo que algunos historiadores que yo consulté para este video han notado es que, bueno, que realmente el uso de un lenguaje muy específico, la escasa interdisciplinaridad, es decir, la colaboración entre la historia con otras ciencias humanísticas, la poca valía que tiene el divulgador en el campo académico, ha hecho que quizás la historia de divulgación no sea tan bien vista o tan bien valorada. Empecé la carrera hace mucho, en el 2007, hace bastante, pero cuando yo empecé la carrera de historia en la Universidad Nacional de Rosario, creo que hubo una o dos veces que me han mencionado el tema de la historia de divulgación como una posible salida profesional y laboral para mi carrera. Entonces pareciera que las dos opciones que me dejaban era o sos investigador de conocer, si tenés un promedio de la gran flauta y terminás la carrera en 6 años, si no, pagate un posgrado como el resto de los mortales, o ser profesor en la universidad o en la escuela secundaria. Y a mí me da la sensación de que como que te queda poco margen. ¿Qué onda? Si no soy historiador, si no soy docente, ¿qué me queda? No puedo poner o capitalizar mi conocimiento y ofrecerlo a la sociedad de otras maneras. Buscando material de bibliografía me encontré con este caso, con este trabajo, que fue una entrevista que le hicieron a Ezequiel Adamowski y Gabriel Imegrio, que son dos docentes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, dos investigadores de CONICET, es decir, que son muy grosos académicamente, y la entrevista fue realizada por el equipo de Pasado Abierto, una revista de Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Mar del Plata. ¿Por qué lo entrevistaban a estos dos historiadores? Porque ellos impartieron hace un par de años en la Universidad de Buenos Aires y creo que también en La Plata
un curso para estudiantes de la carrera en el cual se les mostraba las posibilidades que tenían ellos para hacer historia de divulgación. Se les mostraba la historia de divulgación como una posibilidad más dentro de la carrera, como una manera también de revalorizarla. Los profesores se quedaron muy maravillados con la respuesta de los alumnos, se reprendieron. De hecho, ellos cuentan en la entrevista que en los trabajos finales que se les proponía hacer un ejercicio de ver cómo cómo divulgarían la historia, que hicieran un ejercicio de producción de historia de divulgación. Ha habido muchos ejemplos y de hecho incluso estudiantes que tomaron los videojuegos históricos como posibilidad, como modo de hacer historia de divulgación, y la verdad que se quedaron encantados. Me gustaría mostrar un par de extractos de la entrevista. Por ejemplo, en una parte cuando Gabriel Di Meglio dice que ellos se propusieron en este combate contra el prejuicio, algo que querían transmitir a los estudiantes era valorizar la divulgación y verla como una pata de las disciplinas, tan importante como las otras dos, la investigación y la docencia. Y que parecía que siempre hay una jerarquía no dicha. El investigador es más importante que el docente, y el docente obviamente está por encima del divulgador, y que parece el último orejón del tarro. No solo ellos lo que buscaban era valorizar la divulgación, sino buscar que los estudiantes se entrenen en la misma. Con lo cual hay que estudiarla para tener ciertas herramientas. Y es algo que me faltó a mí, por lo menos en mi formación como historiador profesional. Me gustaría que también otros historiadores o estudiantes de historia compartan si les pasó lo mismo, o si no, por suerte también tuvieron una especie de entrenamiento o fueron formados en herramientas y metodologías para hacer historia de divulgación. Yo esto que estoy haciendo de grabar videos y de hacer un resumen bien tranqui, un guión tranqui, bien friendly, apto para todo el público, esto lo estoy haciendo yo con lo que sé. Yo no tuve una materia que me dijeran, cómo escribir un guión para un video o para un documental, que es otro de los medios con los cuales se puede hacer historia de divulgación, o cómo escribir un guión para una visita guiada, o cómo escribir un artículo para una revista de divulgación. No lo tuve. Y me hubiera gustado, la verdad, porque siento que hubiese salido como más herramientas sobre cómo producir el conocimiento histórico, en tanto yo como profesional. Quiero concordar con lo expuesto por un historiador, Peter Berg, en el cual él sostiene y plantea en su libro Forma de Historia Cultural, en el cual dice que la pregunta por la historia, la inquietud por el pasado, la relación con ese pasado no es exclusiva de los historiadores y no compete a los historiadores y no tiene por qué ser así. Todos venimos de ese pasado, y esto lo digo yo, concordando con Peter Berg. No solo los historiadores nos encargamos de esa tarea, también incluso hay ciertas personas o ciertas instituciones que se encargan de que nos relacionemos y que interroguemos ese pasado sin necesidad de ser historiadores profesionales, como por ejemplo los organismos de derechos humanos, por ejemplo aquellos que tratan de hacer una restitución de la memoria y que tratan de trabajar y estudiar y luchar por la memoria en el caso de eventos traumáticos de la historia reciente, como fue en el caso de Argentina y de muchos países americanos con el tema de las dictaduras. Volviendo a esa crítica, a ese diagnóstico que hacen Di Meglio y Adamowski, dice que la educación no está institucionalizada, que no le habla a un público dentro de una institución, sino a otros públicos, a otros espacios donde no necesariamente hay evaluación o devolución por parte de los estudiantes, y eso en parte determina su lógica. Y eso es verdad, porque cuando vos haces historia académica, yo mencioné recién que vos estás sujeto a una evaluación por parte de tus pares. Tus pares están viendo si el conocimiento que vos estás construyendo, si las obras, si las cosas que vos estás escribiendo tienen validez científica, si tienen validez académica. En ese sentido hay una especie de evaluación, y por eso después te hacen críticas, te dicen, encará mejor la investigación por ese lado. Pero en la historia de divulgación no hay eso. No hay una especie de evaluación. Generalmente cuando uno produce este tipo de conocimiento, ya sea en video o en textos escritos, o cuando aparece en algún medio de comunicación dando cuenta del pasado, realmente la gente que te ve no va a estar evaluando de qué fuente consultaste, qué bibliografía consultaste, no se va a andar fijando a eso. Si citaste a un autor o de qué manera construiste el conocimiento. A la gente quizá le interesa saber, aprender de vos, y quizá no se lo cuestiona tanto. Debería, sí. Y de todos modos, yo, aunque haga
Historia de divulgación en este canal, ustedes si notaron, cuando hago los análisis, en este caso, y en la Edad Media, en análisis sobre la Edad Media, yo pongo abajo los autores que consulté, y de hecho cuando muestro un fragmento, vean que yo pongo el autor. Luego, por una cuestión que ya me quedó de cuando hago historia académica, más que de historia de divulgación, muchos autores prefieren denominar a esto como historia pública en detrimento del uso del concepto de historia de divulgación. ¿Por qué? Porque muchos prefieren hablar de la historia pública para dar cuenta de que la historia no solo pertenece a quien la estudia y a quien la escribe, sino a todo el mundo. Ese ejercicio de preguntarse por el pasado constituye historia pública, y es por eso que para muchos autores es preferible usar este concepto. Para dar una definición concisa, está la de Alejandra Rodríguez en Historia para quién, nota sobre la divulgación y la historia pública, y ella dice: una primera definición podría entender la historia pública como aquella que circula en diversos espacios sociales a través de un gran número de formas y soportes. Si se fijan, es básicamente la misma definición que di recién de historia de divulgación, pero cambia la connotación porque al decir historia pública estás dándole más importancia al hecho que la persona conecten con el pasado. En este sentido, ella lo divide en dos partes. Por ejemplo, por un lado, la participación pública en la construcción histórica, es decir, que presenta muchos antecedentes, por ejemplo, la recuperación democrática en la década de los 80 en la Argentina, también, por ejemplo, en podcasts radiales y en diversos recursos audiovisuales. Y por otro lado, la comunicación de la historia a audiencias no académicas. El primero sería cuando el público en general construye conocimiento histórico por fuera de los círculos académicos, que lo hay. Y el segundo sería, bueno, cuando los historiadores comunican a audiencias que están por fuera del ámbito académico. Entonces la idea de la preocupación, según Rodríguez, sería cómo se produce, no solo cómo se produce ese conocimiento, sino cómo se distribuye y cómo circula. Me gustaría, finalmente, hacer énfasis en un medio en el cual se muestra el pasado múltiples veces, no con un fin de divulgación, obviamente no es que, salvo que sea un documental, pero sí, mucha gente conoce el pasado por este medio, y es que precisamente es el cine. ¿Se acuerdan que en el análisis sobre la Edad Media mencioné que cuando se inventa el cine, fines del siglo XIX, ya nomás ni bien empieza a producirse películas, empiezan a haber películas de carácter histórico, y eso contribuye de una manera significativa a que el público conozca el pasado, con sus matices, obviamente. Sé que muchas veces no se ha hecho de una manera muy adecuada, que ha habido muchas deformaciones del pasado en el cine, y que muchas ideas preconcebidas que han venido formulándose durante siglos, por ejemplo, el imaginario medieval y esa idea de la Edad Media oscura o la Edad Media épica, dependiendo de quién la mire, se ha transmitido en el cine. Pero muchas personas conocen el pasado mediante el cine. Desde hace un siglo, la narración cinematográfica da cuenta del pasado y ha puesto en circulación ideas sobre la historia que la gente ha hecho suya. Tiene un lenguaje específico que es el audiovisual, que es muy distinto del lenguaje del texto. En este sentido coincido mucho con Sorlin. Lo que detecta es que los historiadores hemos estado muy acostumbrados a trabajar con textos escritos, que entonces cuando irrumpe el tema del audiovisual como modo de difundir el conocimiento histórico, no saben cómo tratarlo, y obviamente ha tardado décadas para elaborar una metodología específica para tratar estas fuentes de conocimiento. De hecho, incluso entrado a los 2000, el uso del cine como fin historiográfico todavía no había ocupado mucho terreno, todavía no era algo que tuviera mucho peso en la historia académica. Es lo que hoy en día está pasando con los videojuegos. Los videojuegos todavía también, por lo menos donde yo estoy, cuesta que esté siendo aceptado del todo en tanto fuente o modo de conocimiento histórico. Obviamente uno tiene que tener en cuenta cuando analiza una película, un videojuego histórico, que habla más de el contexto propio de la producción de esa obra. Obviamente va a estar reflejado los valores, los intereses del contexto en el cual se hizo, pero es una manera de ver cómo se produce el conocimiento histórico. Es una manera más y es válida para mí. Rosenthal, otro gran historiador de cine como lo de Sorlin, escribía en el 2005 que seguía presente el inconveniente con que se topaban quienes se dedicaban a la historia de no tener desarrolladas herramientas metodológicas para contar historias que le importe tanto a quienes no son historiadores como a quienes sí lo son. Es decir, historias que le importen a todos por igual. Rosenthal llamaba en esta época a decir, bueno, que el cine fue una manera
que tuviéramos la estupidez de bajar de esta torre de marfil en la cual estábamos, es decir, la manera metafórica de mencionar el círculo académico en el cual investigamos, y que pudiéramos mostrar este conocimiento histórico al resto de la comunidad. Y la verdad que no podría estar más de acuerdo. Y con respecto a los videojuegos, me gustaría dedicarle un video entero. Es un tema que es más nuevo aún que lo del cine histórico y que aún tiene mucho para trabajar. La conclusión es que la verdad necesitamos más iniciativas como la que tuvieron Adamowski y Di Meglio. Estaría bueno que en las universidades, en las carreras de historia en las universidades, haya profesores que te enseñen metodología específica para escribir divulgación histórica o para escribir historia pública, mejor dicho. Se desarrollen herramientas específicas para divulgación histórica y que se la muestre como una salida más de la carrera, que no sea solo la disyuntiva investigador o docente. Ya de por sí la mía es una carrera que cuesta conseguir laburo. Si encima cerramos las alternativas y cerramos más aún las posibilidades y las restringimos aún más, yo creo que va a estar aún más difícil. Necesitamos que el estudiante de historia sienta que tiene una alternativa más, que es la historia pública, que es la divulgación histórica, y que vea los múltiples medios por los cuales puede canalizar y puede contribuir a la sociedad. YouTube, ser asesor en videojuegos históricos, ser asesor en películas históricas, dar visita guiada en un museo. Hay pasantías para trabajar en un museo, obviamente. Yo he trabajado, de hecho, fui pasante en el Monumento Nacional de la Bandera y trabajé como guía, pero no me lo enseñó nadie, yo lo aprendí en la misma pasantía. Escribí el guión de un documental o de un video de YouTube o de un artículo para una revista de divulgación. Cuando yo empecé la facultad, se cansaron de decirme, en ese momento yo no lo entendía porque era muy pendeja, pero se cansaron de decirme que la universidad no tiene que ser un claustro aparte de la sociedad, sino que tiene que estar en constante comunicación, que lo que vos aprendas en la universidad después lo tenés que poner a disposición de esa comunidad en la cual está inserta la facultad. Espero que les haya gustado este análisis. Toda la cosa que quieran comentar, con respeto obviamente, está acá en la caja de comentarios. Sean libres de usarla, porque el conocimiento está para eso, para que lo discutamos entre todos y para que lo intercambiemos. Suscríbanse, denle like, compartan, como siempre me ayudaría un montón para que mis videos lleguen a más gente. Y denle al campanazo, además de suscribirse, para que estén al tanto de los nuevos videos que yo suba. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Twitch por ahora, de nuevo cancelado. Y súmense a la comunidad de Discord, donde hay gente copada, que ñoñamos, pasamos memes. Y también están al tanto de, bueno, cuando yo estoy planeando algo nuevo para un video, cuando consigo material nuevo. Y también los pongo al tanto cuando subo nuevo video acá en el canal. Bueno, gracias de nuevo por ir hasta acá, gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Algieva y recuerden que todo es una construcción social.